Buena gente, ¿cómo está la banda? ¿Todo bien? Hoy lunes 13 de enero 2025 vamos a hablar un rato de clasificación de articulaciones, como hemos visto en el video anterior. Nos toca hablar hoy de las articulaciones móviles, o sea, las diartrosis. Muy bien, sin más preámbulo, voy a compartir pantalla. Ahí voy. Excelente. Vamos a ver clasificación de articulaciones. En este caso vamos a ver las móviles. Como recuerdan en el video anterior, hemos visto una introducción a la artrología y habíamos visto que la clasificación de las articulaciones nosotros las íbamos a ver según, y como se ve en todos lados, según su función. Entonces habíamos visto que las articulaciones se clasificaban en tres: en móviles, semimóviles e inmóviles. Todas las móviles se denominan diartrosis. Y ahora vamos a ver los 6 géneros que están dentro de estas diartrosis. ¿Ok? Muy bien, sí, seguimos. Como habíamos visto esta diapositiva anteriormente, las diartrosis van a ser 6, o sea, van a tener 6 tipos de género. Enartrosis, trocoide, artrodia, condilia, troclear y encaje recíproco. Ahora vamos a ver cada una de estas y qué se diferencia de cada una. Primero lo primero, ¿cómo vamos a recordar los 6 géneros? ¿Cómo vamos a recordar los 6 géneros de este tipo de articulación? Lo que yo sugiero es utilizar, que a mí me sirvió cuando yo estudiaba, es utilizar, en realidad sigo estudiando, pero cuando yo estaba en la facultad, creo que se entendió, que es utilizar esta palabra, catéter. Y ahí vamos a ver qué significa cada letra. Esto para no olvidarse de los 6 géneros. Vamos a notar que la C es de condilia, la A es de artrodia, la T es de trocoide, la E de enartrosis, la T de troclear y la ER de encaje recíproco. Vamos a ir visitando una por una y viendo cuáles son las características principales, qué movimientos hacen y un ejemplo típico de cada una, que es por lo general cuando uno presenta y habla de las diartrosis, es lo que generalmente se pregunta. ¿Ok? Esta regla la vamos a tener acá arriba para ir pasando letra por letra. Recuerden, regla mnemotécnica, catéter, con, con este significado de cada una de las letras. ¿Estamos acá? Muy bien. Vamos a arrancar con la C, con la primera. Acá van a estar las condilias. ¿Qué superficies articulares tienen las condilias? Estos tipos de articulaciones tienen la característica de tener una superficie articular en forma elíptica u ovoidea, o sea, en forma de huevo. En forma de huevo, como lo están viendo, se asemeja a esa superficie articular. Y va a corresponder, como en esta imagen, va a corresponder a una cavidad igual a la superficie articular del huevo, a este tipo de cavidad. Y va a articular de esta forma. ¿Qué movimientos va a hacer estos tipos de articulaciones? Flexión, extensión, aducción, abducción y circunducción. El único movimiento que no pueden hacer estas articulaciones son las lateralidades. Y un ejemplo típico es la articulación temporomandibular. O sea, cuando ustedes le preguntan, dame un ejemplo de condilias, pueden dar este ejemplo. Temporomandibular, la ATM. ¿Y por qué la ATM? A ver si puedo acercar un poquito. Ahí está. ¿Por qué la ATM? Porque el hueso temporal, vamos a sacarlo más, ahí quedó joya. El hueso temporal, que es esto es un cráneo óseo visto lateralmente. El hueso temporal se articula con el maxilar inferior. El maxilar inferior tiene un cóndilo y el hueso temporal también tiene un cóndilo. O sea, esta es una articulación condilia. Bien, ese es un claro ejemplo de condilia. Entonces, para repaso, condilia tiene forma de elíptica u ovoidea, o sea, en forma de huevo.
movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción y circunducción. Lo único que no puedo hacer es lateralidades. Y el ejemplo típico es la temporomandibular, o sea, la ATM. Bien, seguimos. Vamos a ver la A. La A era de artrodias. Estas superficies articulares van a ser planas. No digan lisas, son planas. Como en esta imagen. Se articulan así y van a hacer movimientos de deslizamiento. Como por ejemplo los esquís sobre la nieve. Entonces, estas superficies articulares van a ser planas. El ejemplo, ahí se articulan. El ejemplo típico de las artrodias son las articulaciones intercarpianas. Como ven acá, esto es una mano. Recuerden, como ya hemos visto, el carpo. El carpo se articula entre sí. Todos los huesitos del carpo, las intercarpianas, se van a articular por este tipo de articulación que son las artrodias. Y solamente van a tener movimiento de deslizamiento. Son superficies planas. Muy bien. Seguimos. La T. La T es de trocoide. Esta superficie tiene forma de cilindro. Así como el tubo del papel higiénico o del rollo de cocina, ese tipo de forma. Y va a corresponder a una superficie opuesta, que se va a articular así. Y va a tener únicamente movimientos de rotación. ¿Por qué rotación? Porque este cilindro puede girar para allá o para allá. Es como la tapa de la botella. Es el mismo movimiento. ¿Qué ejemplo típico hay? La articulación radiocubital. A ver si hago zoom. Como hemos visto anteriormente en osteología, la radiocubital proximal es una trocoide. Esto tiene forma de cilindro, esto corresponde a la forma opuesta y va a hacer rotaciones. Muy bien. Entonces, condilias, forma de huevo, artrodias, superficies planas, trocoide, superficie en forma de cilindro. Seguimos. La E. La E es de enartrosis. Es como la reina de los 6 géneros, la enartrosis, porque puede hacer todos los movimientos. Las enartrosis van a tener forma de esfera. Acá como la pelota de básquet. Van a tener forma de esfera o de segmento de esfera. Ahora les voy a explicar por qué. Y va a corresponder a una superficie contraria a su forma. ¿Qué movimientos van a hacer? Flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, aducción, abducción y circunducción. O sea, son el único género dentro de las diartrosis que va a hacer todos los movimientos. Ejemplo típico, articulación escapulumeral. Hay otra también que no coloqué como ejemplo típico, que es la coxofemoral. La escapulumeral o la glenumeral es un tercio de esfera y es una anartrosis. Por eso las superficies articulares es en forma de esfera o de segmento de esfera. La escapulumeral es un tercio de esfera. La coxofemoral son 2/3 de esfera. Pero en fin, son enartrosis y generan movimientos en todos los espacios. Bien. La siguiente T. La siguiente T es de troclear. Troclear significa rueda, etimológicamente hablando, ¿no? Van a tener, sus superficies articulares van a tener forma de polea. O sea, va a tener un canal, va a tener un eje y va a hacer este movimiento. Esto es como en el gimnasio. ¿Qué movimientos va a hacer acá? Flexión, extensión. Este es el gráfico. Va a corresponder a este tipo de articulación. Y un ejemplo típico es la articulación húmero-cubital. Recuerden, la epífisis distal del húmero, epífisis proximal del cúbito. Esta es la tróclea humeral y va a entrar en la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Y va a hacer movimientos solamente de flexión-extensión. Un ejemplo casero es una bisagra, pero no la bisagra de la puerta. La bisagra de la tapa del horno, que vos si la movés, simula el movimiento de flexión-extensión. Es lo mismo. Entonces, troclear
en forma de polea. Movimiento, flexión, extensión. Y un claro ejemplo es la articulación húmero-cubital. Muy bien, seguimos. Antes de ver la encaje recíproco, voy a hacerles recordar esto, o para el que no lo sabe le viene bien, para tener en cuenta qué es cóncavo y qué es convexo, porque encaje recíproco hay que tener en cuenta esto. Esto es una figura que tiene una parte curvada, o sea, una parte hueca, si lo vemos de este lado, y de este lado, del lado afuera, tiene una pancita. Nosotros vamos a decir que la parte hueca, la parte del huequito, se llama concavidad, o sea, es cóncavo. Y la parte de la pancita, la parte de afuera, se llama convexidad, o sea, es convexo. ¿Ok? Un ejemplo acá puse de la cuchara. La cuchara, donde nosotros cargamos el azúcar, el café y demás, es la parte cóncava, o sea, tiene concavidad. Y la parte del dorso, la parte de la pancita de la cuchara, es convexo. Después cuando veamos osteología de columna vertebral, hay que recordar esto, porque ahí vemos las curvaturas y demás. Dicho esto, vamos a ir a la ER, que significa encaje recíproco. Las superficies articulares de este tipo de articulaciones, en realidad este tipo de género, son en silla de montar. Acá les presento, esto es una montura, no es que yo tampoco soy experto en caballos ni nada, pero bueno, esto es una montura, esto es una vista lateral y vamos a ver que tiene un lado cóncavo y sobre el otro eje un lado convexo. Lo vemos acá en esta figura. Por este eje tenemos un lado cóncavo y por el otro eje opuesto tenemos un lado convexo. Y esto articula así, de arriba hacia abajo. Los movimientos que va a dar van a ser anteroposteriores y lateromedial. Acá puse solamente una imagen, pero fíjense que el jinete sobre la montura puede ir lateralmente o adelante y atrás, ¿ok? Yo lo hago con mi cuerpo para que se vea, pero es lateralmente y adelante y atrás. Esos van a ser los movimientos que van a dar este tipo de articulación. Ejemplo típico y que preguntan en los exámenes de anatomía, la articulación trapecio con el primer metacarpiano. El trapecio con el primer metacarpiano es un encaje recíproco y lo preguntan siempre a este tipo de articulación como ejemplo. ¿Por qué? Porque es tan importante esta articulación, porque esta articulación nos va a dar el movimiento de oposición de dedos. Es lo que nos diferencia de los primates. O sea, es un movimiento evolutivo este movimiento. Gracias a esta articulación, a la trapecio metacarpiana o trapecio con el primer metacarpiano, nosotros el pulgar puede oponer a todos los dedos siguientes y podemos hacer las pinzas. Sin hacer esto, no podríamos manipular elementos y en realidad sí lo podríamos hacer, pero sería mucho más torpe el movimiento. Y bueno, esta articulación siempre se pregunta, es re importante y comprendan que es una articulación que demuestra nuestra evolución. Muy bien, ¿estamos hasta acá? Sí, hasta acá estamos. Vimos articulaciones móviles, los 6 géneros, diferencia de cada una, qué se diferencia de cada una. Lo que sigue son las semimóviles, que es cortito también, va a ser el siguiente video, y después las inmóviles, o sea, las que no tienen movimiento. Y ahí terminaríamos la clasificación de articulaciones en general. Después podemos hablar de cualquier tipo de articulaciones, la que sea, y podemos ir nombrándola con a qué género corresponde o a qué tipo de articulación corresponde. Muy bien, hasta acá nomás llegamos. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Y acordate, si le ves valor a estos videos, comenta, dale like. Si no te quedó ninguna duda, comenta. O en realidad, si te quedó alguna duda, comenta. Dale like y suscríbete al canal. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Chau, chau.